Nadie como María. Más sabía sobre un tema. Muy bien. Les damos un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo se llama el programa? Esposa y madre. Misionera, esposa y madre. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Les presento a todos mis varoncitos. Nuestro hijito mayor, que ¿cómo se llama? ¿Tú cómo te llamas? Juan Palacio. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes tú? 3 añitos. Muy bien. ¿Y cómo te llamas tú, hijo? ¿Cómo te llamas tú? Tomás. Y nuestro hijito menor, que se llama Simón, que tiene 3 años, año y medio y 2 mesecitos. Entonces estamos muy felices de estar en este programa, compartir con ustedes como familia y obviamente el invitado más especial de acá, mi esposo hermoso que ya se nos había presentado. Y bueno, mi amorcito, saluda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Feliz de estar aquí con toda mi familia y gracias. Y hoy vamos a tener un programa bien especial. Bueno, entonces ya después de presentarles nuestra familia, bueno, hoy vamos a hablar de los hijos y los que son papás saben que hablar de los hijos con los hijos acá a veces es un poco complejo. Ellos están jugando en estos momentos mientras nosotros podemos desarrollar entonces el tema del programa del día de hoy. Muy bien, y bueno, para empezar, vamos a empezar con una oración que es muy importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amadísimo Espíritu Santo, te suplicamos que nos ilumines, que nos llenes de sabiduría, que tomes cada una de las palabras que vamos a hablar en este día, que puedas ayudarnos para que estos temas que vamos a reflexionar lleguen a lo más profundo de nuestros corazones, que nos alimentes con tu amor, con tu gracia, con tu bondad, y que puedas estar en medio de nosotros, Espíritu Divino. Te pedimos por todos los que nos están viendo en este momento, para que en este momento te derrames abundantemente sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que en este momento están escuchando, y podamos sentir tu fuego en nuestros corazones. Te pedimos por todos los hogares del mundo entero, por todas las familias, especialmente por los hijos, por todos esos chiquitos que están creciendo, nuestros chiquitos, los de todo el mundo entero, para que podamos enseñarles todos los días el camino hacia el cielo. María, tú que eres nuestra Madre, estamos consagrados a ti, Madre Celestial, acompáñanos en este momento y que seamos todo para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, mi amor, entonces el tema que les vamos a hablar hoy es con respecto a los hijos, ¿cierto? Los hijos, pero antes de hablar de los hijos, queremos contextualizarlos un poquito sobre la vida de santidad en el matrimonio. Entonces, primero, yo creo que es bueno empezar por decir que todos tenemos un llamado universal, ¿cierto? Todos tenemos un llamado universal que es A ser santos. a ser santos. Y uno cree que la santidad muchas veces puede tener como estar confundido y pensar que la santidad es solamente para los que usan hábitos, ¿cierto? O sea, para los que son sacerdotes, religiosas. Muchos creen que de pronto la santidad, una idea errónea, que la santidad
no es compatible con la vida de ser laico, de ser casado. Y eso es el primer error que cometemos, porque es como que no, la santidad es solamente para los sacerdotes, las religiosas, y no, hoy queremos dejar muy claro en este programa que no es así, que la santidad se puede encontrar también en el estado del matrimonio, en el estado laical y en el estado del matrimonio, y que ser casados no es ningún impedimento para poder lograr ese llamado tan grande que Dios nos ha hecho de ser santos. Así es, mi amor, la santidad es un llamado y una vocación que nuestro Señor nos la ha dado, nos la ha enseñado. Él vino y en muchas partes de la Sagrada Escritura nos va enseñando, nos va mostrando que este llamado especial es para todas las personas, para todos los estados de vida. Y es verdad lo que dice mi amor, erróneamente podemos pensar o en ocasiones alguno puede decir, no, yo quiero ser santo, pero de pronto no siente el llamado, no siente una vocación a la vida consagrada y cree que por eso de pronto ya va a rebajar su santidad o va a disminuir como el espíritu de santidad que en su corazón ha tenido, y todo lo contrario, el espíritu de santidad o esa santidad que Dios va regalando la puede dar en cualquier estado de vida. Totalmente, incluso mi amor, no sé, pues uno también mientras estaba empezando su camino de conversión, incluso uno sentía un llamado tan fuerte pues como a servirle a Dios con todo su corazón, estar muchas horas en el Santísimo, hacer un fuerte apostolado, estar como muy entregado a Dios, y en medio de eso uno no se le pasaba por la mente que pudiese casarse y seguir haciendo como este tipo de cosas, apostolado, oración. Uno decía, no, pero es que si uno se casa, Dios mío, apostolado ¿cuándo? Si uno se casa, ¿cómo va a ser esa vida de oración? Y si uno se casa, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? No sé si a ti también te pasaba eso por la mente. Sí, también, mi amor. Incluso uno se asustaba un poquito a que no, es que si yo me caso, si yo voy escojo la vocación del matrimonio, ¿será que sí voy a vivir la santidad de la misma forma que la vivo en estos momentos? Es como un error que uno tiene, ¿cierto? ¿Por qué no? O sea, ahora casados nos damos cuenta de que precisamente ese deseo de santidad no disminuye por ser esposos, ese deseo de santidad no se disminuye por ser padres, ese deseo de santidad no se acaba, por el contrario, se potencializa. Pero también es verdad que en medio de esta vocación uno se encuentra muchas dificultades. Uno se encuentra temas en la educación de los hijos, dificultades matrimoniales, porque hay que decirlo también, así estemos en Dios, hay diferencias en nosotros, hay momentos como más tensionantes que otros, en los que hay que aprender, quedarse callado, agachar la cabeza, tener humildad. Entonces, precisamente por todas estas cosas uno dice, uy, Dios mío, ¿será que sí, pues qué difícil es ser santo aquí? Pensaría uno, ¿cierto? Porque entonces uno cree, no, pues más fácil es para el monje que está a las 24 horas orándole al Señor de rodillas, o para la religiosa que está en un claustro, pero uno en esta vida tan activa pues puede perder su enfoque de santidad, y eso es una realidad, pero no del todo, ¿cierto? Porque uno en medio de esta vida tan activa de educación de los hijos, del matrimonio, de todas estas cosas, puede perder su enfoque, más tiene que cuidarse de eso, pero no se pierde completamente, y eso es lo que tenemos que cuidar, y precisamente de lo que hoy les vamos a hablar. Mi amor, y con todo esto que dices, es muy bonito porque hay santos, por ejemplo San José María Escrivá de Balaguer habla mucho sobre la santidad en el estado de vida. Él es uno de los que le trabajó mucho como a esa predicación, en ese tema, enseñó mucho, y bueno, todos sabemos que es un gran santo y creó una muy buena comunidad, una muy bonita comunidad, y donde se le trabaja mucho a ese punto de la santidad en el estado de vida, de demostrarnos de que la santidad se puede para un estudiante, para una ama de casa, en un matrimonio, con los hijos,
Y yo creo que es algo que debemos estar resaltando, o sea, es algo que debemos resaltar, que debemos profundizar, que debemos trabajar. La santidad se puede hoy en día en todos los estados de vida, y en este caso que estamos hablando hoy del matrimonio, sí que es cierto. Y con los hijos, como decía mi esposa, digamos que hay momentos que hay dificultades, hay situacioncitas donde hay pequeños desencuentros, donde de pronto uno no se pone de acuerdo en alguna cosa, donde de pronto hay una palabra una palabra mal dicha, y de pronto el otro también está con un momento de estrés, de cansancio, y de pronto esto genera ciertas dificultades, sí, donde las dos piedritas como que se rozan, y a veces hay que parar un momento, orar, pedir perdón, abrazarse, tratar de volver y arrancar, volver como a hacer lo que se está haciendo, tratar de cambiar eso en lo que se había equivocado de pronto en una palabra, en una forma. Entonces miren que todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos en una vocación, hablando del matrimonio, estamos en una vocación muy linda, porque hay mucho amor, un amor que se va nutriendo, un amor humano, pero ese amor humano tiene que estar nutrido del amor divino. Si no está nutrido del amor divino, ese amor humano se va acabando, se va destruyendo, se va agotando, porque humanamente no tenemos como un fondo infinito de donde sacar ese amor, sino que necesitamos de ese fondo infinito, de ese manantial infinito que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor nos enseña la santidad en la vida particular. En este caso queremos aterrizarla en la vida familiar y sobre todo también ahorita con nuestros hijos. Bueno, mi amor, yo creo que dentro de la iglesia pues también hemos visto como muchos referentes de santos, que si uno se pone a ver, pues está San Francisco de Asís, San Francisco Javier, pues muchos de ellos sacerdotes, religiosas, laicos. Precisamente no teníamos como muchos referentes de santidad en el matrimonio. Ahora la iglesia nos está mostrando, pues está como resurgiendo ese ejemplo de matrimonios santos que lograron la santidad, de mamás. Tenemos a una Concepción Cabrera de Armida, tenemos también, por ejemplo, lo celebramos este domingo, a Santa Luisa y Santa Celia. Ya van como resurgiendo, y precisamente nosotros, tu matrimonio, también eres el llamado a ser el canonizado en unos años, para que tu ejemplo de vida también le ayude a muchos matrimonios más. Nosotros como matrimonios también estamos llamados a la santidad. El llamado a la santidad es universal, como lo decíamos ahorita, es para todas las vocaciones, es transversal a todas las vocaciones. Incluso mi amor, hablando de este tema, si vamos a revisar la vida de Santa Luisa y Santa Celia, que formaron unas grandes santas, ¿cierto? Detrás de un santo siempre hubo también una familia que inculcó virtudes, una familia que llevó a sus hijos a enamorarse de Dios. En Santa Luisa y Santa Celia, por ejemplo, vemos unos padres santos, de verdad, santos, que formaron hijos muy santos y muy virtuosos. Incluso uno a veces como papá, como mamá, preguntándose, ¿será que estoy haciendo esta tarea bien? Que esa es una de las luchas más grandes que uno tiene. Dios mío, yo sí estoy formando mis hijos para el cielo, o yo sí estoy formando bien mis hijos. Esa es una de las luchas que uno como papá más tiene, porque la educación de los hijos no es nada fácil, ¿cierto? Es un tema que de verdad cuesta, es luchado, hay que orar muchísimo por él. Entonces uno pensando en eso, uno podría ver a su hijo rebelde, o que su hijo de 3 años se está quedando dormido en la misa, o que dice misa y sale corriendo, o rosario y tal cosa, y uno empieza a cuestionarse, o las pataletas. Cuando empiezan esas pataletas, uno dice, Dios mío, si estaré formando a mis hijos para la santidad, qué cosa tan difícil. Pero sobre eso, estos días enviaron una lecturita que me pareció impresionante, respecto a Celia, la mamá de Santa Teresita, hablando de Santa Teresita, diciendo que era una pataletosa, pues que era una niña que hacía pataletas. Estaban describiendo una niña que lloraba, que se revolcaba, que se tiraba en el piso, y que es Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, mejor dicho, mamás, papás, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Así es, mi amor, y de verdad que si uno se pega de muchos detalles,
uno puede tender a desesperarse. Debemos confiar en la gracia de Dios porque tenemos un auxilio muy grande, que es el auxilio de Dios, que viene de lo alto. Entonces la gracia de Dios nos va a auxiliar. Y hablando de San Luis y Santa Celia, es muy bonito porque uno ve esas hijas que tuvieron y son, si no estoy mal, Santa Teresita del Niño Jesús, una santa doctora de la iglesia, y bueno, creo que hay varias, si no estoy mal, que están en proceso de beatificación. Entonces tuvieron una familia muy santa, y uno se pone a ver en Santa Teresita del Niño Jesús. Por gracia de Dios tuve la oportunidad de leerme el libro Historia de un alma de Santa Teresita, y es un libro extraordinario, recomendadísimo, y uno se da cuenta que en algún momento pues Santa Teresita como que también reconoce que ella tenía que era mimada, que era como, como que hacía pataletas, era un poquito como en ese sentido como muy mimadita, como muy rebeldita, pero en un sentido pues como... Chilloncita. Sí, chilloncita. Ella misma como que reconoce eso, y hay un momento donde ella describe el momento donde tuvo como ese encuentro fuerte con el Señor, o un proceso como de conversión en ella. Y cuando uno va a ver esta niña, aunque tenía estas dificultades, pues tampoco estamos diciendo que hubo pues una vida pecaminosa así grave, o sea, fue una niña muy, muy buena, una familia muy buena, pero miren la situación, o sea, tenía distintos actos de imperfección, de falta de virtud, y quizás de los papás también eran estrictos, la regañaban, la corregían. Y yo creo que también en algún momento ellos debieron sentir como la presión como padres, y la impotencia, la misma que sentimos nosotros, de saber cómo formarlos, cómo corregirlos, porque padres y madres, todos los que nos están escuchando, hay momentos en que uno no sabe cómo hacer con el hijo. ¿Será que de qué forma lo corrijo? ¿Será que este es el momento de hacer una corrección más fuertecita, o la corrección debe ser con algo que le gusta mucho, o debo sentarlo en tal esquina, o debo hacer esto otro? Uno como que tiene una ABCD, y uno a veces no sabe cuál de todos utilizar, y uno a veces se lanza por uno, y uno al final solo le pide a Dios que sea lo mejor para ellos. Entonces eso es un caso muy grande, y yo creo que el San Luis y Santa Celia, mi amor, dos santos. Pero también, mi amor, tenemos otro ejemplo muy bonito, es San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Son dos santos, si no estoy mal son españoles. San Isidro él era labrador y tenía una esposa muy virtuosa. Y hay un libro que me leí también como una parte de ellos dos, me pareció muy bonita, donde una vez como que San Isidro le llegó cierta inquietud de que su esposo como que a veces salía a cierta hora y como que llegaba tarde, y como que tuvo como una no sé si fue como una especie de tentación, o de pronto como que tuvo celos de pronto que estuviera haciendo algo mal la esposa, y cuando se fue como a ir detrás de la esposa, se dio cuenta que la esposa iba como a un lago, y en ese momento tenía un éxtasis con la Virgen María, y entonces él inmediatamente dijo como que por mi culpa, o sea, como que hizo un acto de golpe de pecho, yo de pronto dudando de mi esposa y tengo una mujer santa. Y este hombre era muy santo también, o sea, hay digamos historias muy bonitas espirituales sobre San Isidro, que a veces por ponerse a orar, pues como que Dios hacía milagros, y había una gracia para que algunos animales como que del campo le ayudaran como en la parte de labrar, y él podía ponerse a orar, cosas así, historias muy bonitas y que quedan como para uno buscarlas sobre estos dos santos impresionantes. Y también, mi amor, una familia. Incluso hay un libro impresionante, hermoso, que se llama La familia que alcanzó a Cristo, porque es así, toda la familia alcanzó a Cristo. Y resulta que en medio de ese libro hay una parte donde se escribe que hay como unas estatuas de todos los hijos y el papá. Entonces hay como dos personas hablando. Entonces empieza el uno contándole al otro: mira, este fue un gran caballero, este terminó siendo religioso, este tal cosa, mencionándole a cada uno, porque estaban todos, el papá y sus hijos, hablando de la familia de San Bernardo, ¿cierto? San Bernardo. Un santazo. Entonces resulta que la otra persona le pregunta: bueno, pero a ver, yo veo acá una estatua de todos los hijos, del papá, pero yo sí quisiera saber quién es la mamá
de esta familia, quién es la mamá de esta familia. Entonces el otro le dice como que, ay, pero ¿por qué una estatua de la mamá si la mamá todavía no es, pues no, es que ella no fue ni religiosa, ella no tiene por qué estar acá? Y le respondía, no, un momentico, es la primera que debe estar aquí, porque con seguridad, detrás de la vida de todos estos hombres y mujeres, detrás de esta familia, tiene que haber una mujer santa, un seno que les alimentó y que les formó para que ellos alcanzaran la santidad. Y precisamente es así, la vida de matrimonio, la vida de ser papás, es un medio de santificación excelente, buenísimo, incluso como lo hemos hablado, precisamente de esa vida de matrimonio que se vive unido a Dios, se forman los grandes santos. De acá es donde se forma la santidad. Precisamente ser esposos y tener una vida virtuosa es una responsabilidad muy grande que tenemos, porque no solamente es la santificación nuestra, es la santificación de toda nuestra familia, es la santificación de todos nuestros hijos, sin desesperarnos. Como decíamos ahorita, hay muchas circunstancias en medio de este proceso de santidad. Hay dificultades económicas porque seguimos siendo parte del mundo, hay dificultades con los hijos en cuanto a la formación, hay dificultades a veces entre nosotros como esposos, pero eso no quiere decir que no podemos ser santos. Es que la santidad no es ya ser perfectos, la santidad es buscar la perfección, y todas estas cosas son precisamente ese medio que Dios nos pone para perfeccionarnos. Es el medio que Dios utiliza como el caminito, el puente que Dios utiliza para que nosotros podamos alcanzar la perfección. Precisamente, hay una frase que dice por ahí, las tentaciones son el gimnasio de las virtudes, ¿cierto? Entonces, precisamente el saber batallar una tentación de rabia, de impotencia con los hijos, de una tentación de, por ejemplo, la que vemos hasta de un santo, San Isidro Labrador, como una especie de tentación de, ¿será que mi esposa me está haciendo infiel? ¿Por qué no estar aquí? Precisamente el luchar contra esa tentación, el batallarla con Dios es lo que nos hace como ser perfectos en cuanto a eso. Si uno le pide a Dios paciencia, Dios nos manda actos para ser pacientes. Si uno le pide a Dios humildad, Dios nos manda actos para ser humildes. Precisamente las virtudes hay que trabajarlas, hay que lucharlas, ejercitarlas. Y cuando nos ponemos a ver en la santidad es la perfección en la virtud. Es como cuando uno empieza a practicar las virtudes y hay un momento en que se practican de modo heroico, y ahí es donde se va recibiendo esa gracia de la santidad. O sea, que es un proceso para uno luchar por vivir las virtudes de forma muy alta, de una alta espiritualidad, de una forma heroica. Y esas virtudes, como decía mi esposa, se trabajan día a día. Uno puede pedirle al Señor, Señor, regálame humildad porque me falta mucho, y uno puede pedirle hoy y pues Dios puede hacerlo, mandar una gracia especial de virtud, de humildad, y te llena de más virtud y lo puede hacer inmediatamente. Pero en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, Dios utiliza como el proceso para ayudarnos, para esforzarnos, para hacernos crecer, para que en ese esfuerzo tengamos ese mérito, esa lucha, ese combate, ese ejercicio, y podamos reparar, podamos tener un combate, tener otras virtudes. O sea, a través de un proceso en que uno está combatiendo contra uno mismo, uno puede recibir la virtud de la fortaleza, de la perseverancia, porque estás combatiendo, no te desanimas. Entonces pensemos en esto. Uno en la vida de pareja, en la vida matrimonial, uno puede estarle pidiendo al Señor, Señor, regálame la virtud de la humildad. Y justamente en esos días, como dice mi esposa, Dios permite que hayan como actos o momentos o circunstancias donde las vas a ejercitar. Las hormonas más alborotadas, mucho más fuerte, y que sea el momento de ejercitarlas. Claro, porque somos también la parte natural, o sea, como dice mi esposa, un momento de la parte hormonal, o lo que decimos, el estrés del trabajo, una circunstancia de una dificultad económica, una circunstancia de una dificultad de salud, de alguien de la familia, de los hijos. Muchas circunstancias que van pasando en estos tiempos que tenemos una presión, un estrés por todo lo que está sucediendo en el mundo. Todo eso a veces nos puede ir como de alguna forma como cargando, y eso a veces dificulta en trabajar una virtud. Entonces ahí es donde tenemos que entender, cuando lleguen momentos, tratar de tomar esas perlas
recibir esa perla y utilizarla para el cielo. No siempre la vamos a agarrar, la vamos a tomar y a veces la vamos a perder, esa perla de virtud. Pero incluso perdiéndola hay que ejercer la virtud también de la humildad para uno reconocer que se me escapó, agachar la cabeza y volver y arrancar. Entonces uno le puede pedir paciencia y quizás ese día le pasaron miles de dificultades. Los hijos se levantaron como más inquietos que nunca, es el día que menos obedecen, que se les explotó la olla de los frijoles, o sea, cuando uno le pide a Dios paciencia, mejor dicho, ahí es donde prepárese para las pruebas que Dios va a mandar, pero no es unas pruebas que Él nos pone para tropezarnos, sino para saltar. Bueno, a ver, hijo, yo te mando esta prueba, pero no es para hacerte caer, es para hacerte saltar, para que avances, es para que estés creciendo en santidad. Y muy importante todo esto, porque en ese ejercicio del crecimiento, en ese ejercicio de la virtud, vamos a cada vez más a unirnos a nuestro Señor, a parecernos a Jesús. Y esa es la santidad, cada día parecernos cada vez más a nuestro Señor. ¿Y quién dijo, por Dios, que los hijos no son un medio perfecto para santificarse? ¿O no, mi amor? Es Sí. que, mejor dicho, los hijos, su educación, todo, absolutamente todo en los hijos conlleva una santidad y una dura santidad, o sea, una santidad que es bastante luchada. Mi amor, y sabes que uno muchas veces puede caer en el error de perder muchas perlas con los hijos, y por eso quisimos hacer este programa especialmente para eso, para darle fuerza, para recordar, para que podamos reflexionar, hablar de cómo nuestros hijos nos pueden llevar al cielo. Nuestros hijos son un gran medio para la santidad y tenemos que hablar mucho de muchas circunstancias que se dan con ellos para que de aquí en adelante todas esas perlas que están ahí de virtud las podamos tomar, las podamos tener para nosotros y llevarlas para que se conviertan en virtud, en espacio para nosotros, para el cielo. Totalmente, yo creo que solamente es empezar, o sea, desde el principio. Desde un principio los hijos nos santifican. Primero, en la espera de ellos, es una realidad. A veces cuando uno dice quiero un hijo ya y no llega, eso también es la espera también es un medio perfecto de santificación. ¿Cuántos les tocó esperar unos meses, unos años? ¿Cuántos todavía siguen esperando el poder tener este don maravilloso, preciosísimo de ser papá o ser mamá? Pero eso también es un medio para uno santificarse dentro del matrimonio. Mi amor, ahí se van como, digamos, ejercitando virtudes de la paciencia, la esperanza, la fe y la fortaleza también de sentir como el sufrimiento y sobrellevar, superarlo, no dejarse aplastar por la desconfianza, por el temor, por la duda, no tener un corazón digamos que libre para que esa voluntad de Dios se viva ahí, aunque sea una circunstancia complicada. También podemos hablar en medio de esa espera, aunque pues un tiempo corto, súper corto, a comparación de las parejas que les toca esperar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, incluso 10 años, esperando que Dios les premie con la maternidad, con la paternidad, con un hijito, que Dios les dé ese don, ese regalo tan grande. Incluso un paréntesis aquí, una prima como tercera, se llama Verónica, que lleva 10 años de matrimonio esperando que Dios le premiase, le regalase el don de la maternidad, y 10 años después, hace poco nos dimos cuenta de que pudo concebir, o sea, está embarazadita en esos momentos. Fue una felicidad enorme y también esperanza, porque eso es lo que más se requiere en esos momentos, y bueno, es de oración y todo. Yo me acuerdo, mi amor, que en un principio de nuestro matrimonio, pues uno cuando ya dijimos, bueno, con el método, pensando en que vamos a tratar pues de empezar a pedirle a Dios buscar nuestro primer hijo, y fue muy pocos meses esperando esa búsqueda, pero recuerdo que obviamente uno con el método, estamos en el día fértil, entonces uno se espera que Dios sea pues de una, que el milagro llegue así de insofacto. Uno como que bueno, ya será que ya vamos a ser papás, y luego se da cuenta que
que bueno, que lastimosamente ahí no se dio, tuvimos que hacer un proceso de ir al médico, que mi esposo tenía como un varicocel, lo operaron y después de la operación, pues gracias a Dios pudimos tener nuestro primer hijo, pero fue una pequeña, fue uno o 2 meses, como 2 ciclos más o menos. O 3, pues no recordamos ya bien, pero lo importante es que sí hubo un momento en que uno tenía temor, claro, como que uno se preguntaba, uno tiene dudas, teme, uno siente ese sentimiento de temor, de que Dios mío, ¿será mi que hijo, sí voy a poder ser papá, mamá? Entonces ahí también en esa espera ejercemos la virtud. Y para de pronto si hay alguna pareja que de pronto nos está viendo y todavía no han concebido, sigan teniendo esa fe, esa fuerza, esa esperanza y también unidos a la voluntad de Dios. Bueno, entonces desde un principio la espera, eso sí, es un momento de santificación, la espera. Y segundo, pues ahora sí, después de que llega esa bendición en nuestra vida, pues la santificación empieza con los 3 primeros meses del embarazo, que son, pues para algunas es horrible, ¿cierto? Los 3 primeros o incluso todo el embarazo, que empiezan las náuseas, el uno ya no quiere dar alguna comida, el sueño tan horrible. Para mí personalmente con las náuseas y eso ha sido muy poco, pero el sueño que me ha dado con los 2 primeros hijos era como hasta inhumano, de verdad, o sea, un sueño súper fuerte. A otras pues incluso el hecho de tener que estar en constante reposo, de vivir acostaditas por peligro de que se pierda el bebé. Eso es un gran medio de santificación, ese proceso, esa esperanza también y esa espera de que uno es completamente ansioso. ¿Cuándo será que pasan los 9 meses? No, uno es como corriendo, ¿cuándo será que pasan estos 9 meses? ¿Cuándo será que conozco a mi hijo? Como ese deseo de conocerle, de tenerle en los brazos, de amarle. Y entonces, bueno, yo creo que esa es como esa segunda parte de que nos... De ejercitar la virtud. Eso, de ejercitar y de santificarnos. Luego ya llega pues el hermoso momento, el anhelado momento, que no, pues las que son mujeres saben que no es nada fácil, o sea, no solamente a veces el embarazo es complejo, sino después de dar a luz. Entonces después de dar a luz, el momento de dar a luz, la mortificación tan fuerte, el sacrificio tan grande que implica la maternidad desde un principio a la espera y los primeros síntomas, pero ahora pues lo que todas las mujeres tememos, que es el momento del parto. Los dolores del parto. Los dolores del parto. Recuerdo algo claramente que en uno de los momentos del parto, no recuerdo si fue con el primero o el segundo, pero recuerdo la situación puntual. Estábamos pues en la clínica, estaba mi esposa pues en la hospitalización pues ya en trabajo de parto y en el momento como que no tenía todavía los dolores como que demasiado fuertes, entonces estábamos esperando, ¿verdad? Cuando hubo un momento, o sea, eso fue como un cambio de 2 minutos en que estábamos tranquilos y como que, no sé, yo estaba en la habitación del hospital o de la hospitalización, estaba en la habitación donde nos tenían y me levanté a caminar y no sé, fue 2 minutos que ya inmediatamente, no sé, el dolor fue tan fuerte todo que eso la desubicó y empezó como estresada, mi amor, ¿por qué te paras? ¿O por qué esto? ¿Por qué? No, siéntate, no hagas nada o haz todo, algo así. Recuerdo muy claramente eso, que como que es tanto eso que obviamente eso, como que mi esposa decía, no, yo no sé ni qué siento, pero por favor, no hagas nada, no me mires, no hables. Algo así como muy particular, pero muy bonito también ver ese proceso. Entonces algo fuerte también, ese parto, esos dolores. Por gracia de Dios he estado en los 3 partos y ha sido algo muy hermoso, pero también tuvimos una situación muy compleja con nuestro segundo bebé, con Tomás. Y bueno, mi amor, perdón, antes de contar eso, yo creo que también esto es una santificación tanto para la mujer como también para el hombre. Quien vive los dolores pues en carne y hueso es la mujer,
pero el apoyo del hombre acá es fundamental, es un medio de santificación también muy fuerte, porque el embarazo se viene con unos cambios hormonales fuertísimos, o sea, fuertísimos, un día está de buen humor, otro día no, y el esposo también ahí cumple como un papel de santificación muy grande, porque es tenerle paciencia y más paciencia, ayudarle, ahí cuando la mujer le tocó estar en mucho reposo, pues entonces venga mi amor, yo barro, yo trapeo, yo, ¿cierto? Empieza también el hombre como en ese proceso de santificación a hacer una ayuda pues completamente fuerte para su esposa. Y bueno, ahora sí lo que te ibas a decir, ya cuando llega el bebé, cuando se da a luz. Cuando se da a luz, el momento del parto también uno tiene temores, uno dice que el parto sea bien, que todo salga bien, que no pase nada. Y bueno, bendito Dios, ahí es donde también uno tiene que estar como muy unido a Dios, ejercitar su corazón, estar tan pegado para que todo lo que suceda pueda uno, aunque duela mucho, tenerlo y unirlo con nuestro Señor Jesucristo. Incluso Kimberly Hahn, cuando habla de este momento del parto, que obviamente una cosa es tenerlo natural, otra cosa por cesárea, las dos, a algunas mujeres va súper bien en una, otras súper bien en otras, pero ambas es un sacrificio muy grande, tanto el parto natural como la cesárea. Y ella hace una similitud del momento del parto con Cristo en la cruz, así lo dice, o sea, la mujer que está en el momento del parto es, haga de cuenta, un Jesús crucificado, que está derramando su sangre para que alguien más tenga vida. Qué bonito. Que está incluso, ella lo cuenta desde su historia, dice que atadas las manos, atados los pies en el momento de la cesárea para sacar a su bebé, lo mismo que Jesús, atado a una cruz, uno sin poder moverse, sufriendo unos dolores fuertísimos para que luego alguien tenga vida. Jesús nos dio la vida de nosotros, la vida eterna, la salvación, y las mujeres estamos llamadas a dar esa vida como Cristo, a entregarnos, y ese es el primer momento de empezar a dar vida, y desde ahí empieza un dar vida constante, porque la maternidad es eso, dar vida constantemente, estar muriendo a nosotros para que alguien más tenga vida. Así es un momento muy muy bonito y que es muy importante espiritualizarlo. Miren esto, madres que nos escuchan, miren esto tan impresionante lo que dice Kimberly Hahn, que es algo que si una mujer, una mamá lo sobrenaturaliza, las gracias especiales que está recibiendo son gigantes, son inmensas. Entonces vuelvo nuevamente como a la historia un poco. Entonces llegó pues el momento del parto de nuestro segundo hijo Tomás, y el momento del parto fue como, pues venía todo muy bien, y digamos que mi esposa, como que bueno, un paréntesis, cuando uno ya está en momentos de embarazo uno va aprendiendo digamos que el lenguaje del embarazo, que está en 1, que está en 2, que está en 3, que está el tema de la dilatación. Digamos que este tema, entonces uno digamos que va en ese momento pues del parto de nuestro hijo, vuelvo al tema, estábamos como una dilatación como que iba como en un tiempo normal, pero de un momento a otro, de la dilatación 6 hasta el final como que fue muy rápido. Entonces ya el niño como que había, digamos, como que bajado muy rápidamente a la zona. Ya estaba como en la cavidad. Ya estaba como en la cavidad. Y entonces como que ya se estaba quedando ahí varios minutos, entonces ya como que luego fue como un trabajo de parto corriendo, pues fue natural, pero fue como corriendo. Y entonces el niño nació con una mala adaptación al ambiente, entonces pues él nació pero estaba moradito, estaba negro, estaba pues como muy morado, y fue como de mucho temor, ¿no? Porque el niño entonces está, pero como que no reaccionaba, no respiraba, entonces fue de mucho susto, mucho temor, uno sintió, fueron muchos sentimientos los que llegaron en ese momento, muchos pensamientos, pero también uno como que lo único, yo recuerdo que mi esposa en ese momento se puso también a llorar. Yo por dentro lloraba, pero por fuera sentía que debía también dar como fortaleza. Entonces yo en ese momento pues como que no lloré como exteriormente, pero sí sentía como por dentro mucho temor, mucho susto, y lo único fue que creo que nos cogimos de la mano, creo que fue así, y como aguantando, no mi amor, esperemos, tranquilo, confiemos, oremos. Y el niño pues duró fueron varios minutos que para nosotros fueron eternos. Ya no, yo no sé si fueron 4 minutos. Cuando incluso lo iban a intubar y el niño empezó a reaccionar, o sea, ya iba a llegar el momento de la intubación porque el niño no reaccionaba,
y gracias a Dios pues ahí le pusieron como empezó a reaccionar, entonces le pusieron como un oxígeno más leve, pero yo creo que esos primeros días pues para algunas habrá sido maravilloso. Por ejemplo, para nosotros en el primer hijo pues eso fue la tranquilidad, o sea, los primeros días que como esa babita primera, la ahogadita de esa babita, se ahoga en nuestros hijos, que se ponen como moraditos por una babita. Pero entonces como que con el segundo decíamos como que bueno, ya esa babita la reconocemos. Ya sabemos cómo es, ya habíamos aprendido a quitar la babita, a estar muy pendientes. Pero este segundo hijito, Tomasito, nos llegó no solo con una babita, sino que los primeros días era dificilísimo, era muy difícil. Mi esposo tenía que estar en vela toda la noche, mientras yo dormía en la noche pues me levantaba solamente a alimentarlo, y yo ya en el día él ya dormía, mientras yo en el día ya cuidaba del bebé, porque resulta que bueno, él estuvo un día en la UCI como en medio de esa adaptación y todo. Y cuando llegamos a la casa, el niño se nos vomitaba por boca y nariz con un reflujo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Yo creo que muchas mamás viven eso, o sea, es que es un medio de santificación grandísimo y es un sacrificio tan grande los hijos que uno en ese primer momento, después de uno estar todo adolorido, ahí, bueno, ahora pegue a su hijito al pecho, para algunas que la lactancia se convierte en algo también tan dolorosísimo, para algunas que es que él fue intolerante a la lactosa, como nos pasó en un principio con Tomás, entonces que un reflujo fuertísimo, que entonces haga una dieta especial, que entonces el que es alérgico, que entonces el que una cosa, la otra. Tomás, por ejemplo, a nosotros nos mandó para urgencias más de una vez. En un principio salía, yo me acuerdo solamente de un momento, el 24 de diciembre, 2 días después de haber nacido Tomás, 24 de diciembre, puede ser una fecha tan bonita, pero me acuerdo que en ese momento se puso morado completamente. Mi esposo no estaba en ese momento. Y recuerdo que se puso morado. Yo decía, Dios mío, otra vez, este niño no va a sobrevivir. El dolor más grande de uno como mamá, salía corriendo. Yo me acuerdo que salí sin zapatos, corriendo, tratando de buscar un taxi, que alguien que lo llevó. Bueno, horrible. Yo en el taxi ni siquiera lo miraba. Yo decía, no, yo creo que no está respirando, está muy mal. Y bueno, cuando llegamos, ya todo bien. Pero fueron 6 meses en ese proceso. Se nos vomitaba por boca y nariz y se nos pegaban unas ahogadas tremendas. Porque entonces empezaba morado, no respiraba. Entonces, bueno, empezó todo un protocolo pues de almohada antirreflujo. Y bueno, aquí como contándoles un poquito, aquí entre nos. Pero yo sé que muchas mamás han vivido sacrificios así con los hijos, y cada hijo conlleva un sacrificio. Los primeros 15 días, el primer mes no es nada fácil. Las trasnochadas, las madrugadas, la lactancia, el darle comida cada 2 o 3 horas, tal cosa, todo eso implica un sacrificio muy grande, y un sacrificio que tiene muchos méritos para el cielo si uno lo sabe ofrecer y vivir adecuadamente. Mi amor, es una vocación grande para ofrecer muchas cosas, para ofrecer los momentos de dificultad, los momentos de una dificultad en la salud, una dificultad de una circunstancia compleja, del cansancio, de que de pronto estás trabajando, en caso de los hombres estás trabajando, pero también te tocó una situación de una trasnochada, una dificultad, un momento de estos que puede ocurrir y que entonces ese día no dormiste casi, no dormiste muy bien. O historias que hemos tenido de personas cercanas, que de pronto una hija pequeña recién nacida y por una situación en la clínica varias semanas, varios meses, entonces el papá estar ahí firme, quizás en las noches visitando, al otro día le toca ir a trabajar, trasnochado, golpeado pues de la realidad que está viviendo, y sin embargo uno lo hace con amor porque son nuestros hijos. Pero ese amor uno debe recordar que debe ofrecerse para unirlo a la cruz, y por eso es un gran medio de santificación. Mi amor, yo creo que cuando uno va viendo como que eso empieza así, pero son muchas las cosas, ¿cierto? Son muchas las cosas, y yo creo que podemos así como enumerar muchas como para ir avanzando en el tema. Y mi amor, por ejemplo, como ejemplos, van creciendo, entonces digamos que el niño
empieza como a escuchar y tú has visto que el niño empieza a atenderte, te escucha, te obedece, pero cuando empiezas a desobedecer, que es pequeño pero como que no te escucha, o sea, te das cuenta que tu hijo es terco, que es obstinado, que tu hijo como que tú le dices algo y con amor le explicas, le enseñas, haces miles de cosas y te das cuenta que es obstinado. Totalmente. Y entonces tienes que tener también esa caridad, esa paciencia, y hay momentos sobre todo en que... esos primeros 3 años donde se viene un periodo de independencia, que dicen como que se sienten como que yo lo puedo todo, no necesito nada, que me van a corregir, si yo sé, yo puedo lograr esto, entonces precisamente es donde ahí se convierte en un dolorcito para nosotros como padres, porque uno dice, Dios mío, respire profundo, corríjalo con amor, haga eso, lo otro. Entonces eso sin duda es también un momento para ofrecer y para santificarse enormemente. Mi amor, y otro punto importante para nosotros los hombres, es algo muy importante. Por ejemplo, uno está trabajando, entonces uno tiene un horario laboral, digamos que puede que sea un horario complicado, toda la cosa, entonces saber que uno sentir la felicidad de uno llegar a casa y recordar que es que estás con tus hijos, el fruto del amor de un matrimonio, y que esos hijos te están santificando, y entonces llegar, a pesar de que estés cansado, que te organices, cuadres, seas capaz de jugar con tus hijos, de abrazarlos, de besarlos, de jugar con ellos. Uno también tiene que ejercer virtud, porque uno puede llegar cansado y sus hijos, papi, juguemos. Y uno quizás no quiere jugar, quiere quizás acostarse un momentico, sentarse, descansar, comer algo. Uno quizás no quiere jugar en ese momento, pero ese amor tan grande también debe llevar como un acto de decir, este momento es para invertírselo a mi hijo porque lo amo, es un modo de ofrecer también y de crecer y de hacerme niño. Es un momento de jugar con él, de escucharlo, de decirle, hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuviste? Y él te pregunta, papi, ¿cómo estuviste hoy? ¿Te comiste todo el almuerzo? Y entonces tú le respondes. Esa comunicación es muy importante, y ahí estamos siendo santos, aunque no lo creas. La santidad no solamente es hablar con otro amigo y hablar de cosas espirituales, o sentir bonito, no solamente hablar con un amigo de cosas buenas. Santidad y algo que se sienta bien es también hablar con tu hijo de 2, de 3 años, que quizás te quiere cuestionar y te quiere preguntar cosas que de pronto para ti como que parezcan que son como que no tienen tanta relevancia, pero que en verdad tienen mucha relevancia porque son de tu hijo y son algo muy grande. Exactamente, ese también es un gran medio de santificación. Gran medio de santificación, por favor anótenlo ahí, jugar con mi hijo, hablar con mi hijo después de trabajar, todos los días. Piensa, si en verdad lo amamos, si en verdad los amamos, ese tiempo es amor, ese compartir con él, ese escucharlo, ese hablar, ese jugar con él. Cuando llego a mi casa, mis hijos me reciben a gritos, y eso a mí me da mucha felicidad, que me reciban a gritos. Y bueno, en estos tiempos que uno tiene que hacer muchos protocolos, obviamente una higiene, todo el proceso, pero luego, después de hacer todos esos protocolos, uno ponerse a jugar un rato con ellos, dialogar con ellos, hablar con ellos, poder compartir, eso es algo que para mí me llena gigantemente, y para mí eso es sentir un poquito del cielo aquí en la tierra. Yo a veces siento que llego al cielo cuando llego a mi casa y veo a mis hijos gritándome, papi, llegó papi, y me levantan las manos y me gritan. Eso me dan ganas a veces hasta de llorar, pero es algo gigante, sentir el cielo en la tierra. Bueno, entonces dentro de las horas de misericordia empezamos por las corporales, que vemos que 5 de ellas se cumplen perfectamente con nuestros hijos. La primera es dar de comer al hambriento, perfectamente; dar de beber al sediento, perfectamente; vestir al desnudo, claro que también; dar posada al peregrino, precisamente les estamos brindando nuestra casita, nuestro hogar, ¿cierto? Visitar y cuidar a los enfermos. Estamos cuidando de ellos. ¿Cuántas mamás y papás no nos hemos trasnochado con nuestro hijito por una gripa, por cualquier, desde la más mínima hasta la más grande? Fuerte. Y bueno, esas 5, y ahora las espirituales.
dar buen consejo al que lo necesita, completamente, enseñar al que no sabe, todo, desde lo más pequeño, lo más natural hasta lo más grande, corregir al que está en el error, claro que sí, consolar al triste, cuántas veces hemos consolado el llanto de nuestros hijos, perdonar las ofensas. Acá se me viene la voz de mi hijo Juan Pablo: mami, por favor, perdóname, papi, perdóname, disculpa. Papi, disculpa. Soportar con paciencia los defectos, totalmente, porque uno se da cuenta, cada hijo cuán diferente es, mi amor. Uno es una cabrita en un aspecto, el otro en otro, pero hay que soportar pacientemente esos defectos y rogar a Dios por ellos, rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y eso yo creo que una mamá que pierde a su hijo sigue orando perdidamente por él, enormemente por él, y uno como mamá, yo creo que dentro de su obra espiritual todo el tiempo ora por sus hijos está orando. Y enseña también a sus hijos a orar por los vivos y por los difuntos también. Entonces, si el Señor nos dice: venid benditos de mi Padre, heredad la herencia que les tengo prometidos por cumplir esas obras de misericordia, eso, o sea, cuando vuelvan a leer ese evangelio, siente que te lo está diciendo precisamente a ti, papá y mamá. Cuando estés así en el momento de desesperación de que, Dios mío, estos hijos, Dios mío, esta vocación, Dios mío, piensa en que el Señor te dice, llegará el momento en que te dirá: venid benditos de mi Padre, porque estás heredando la herencia que nos tiene prometidas. Porque sin duda alguna los hijos son un medio perfecto para llegar a la santidad. Mi amor, y como para concluir el programa de hoy, también es importante decirlo que digamos que este medio de santificación que es nuestros hijos es algo hermoso y grande. O sea, esto lo debemos ver de un modo positivo. O sea, cuando nosotros vemos las obras de misericordia, hablamos de las dificultades, no nos podemos quedar que en las dificultades, debemos quedarnos con lo que queremos, que es el cielo. Y es algo hermoso. O sea, un hijo es la ternura que sale del amor de una pareja, y es algo que uno ama. O sea, estoy seguro que uno como papá, cuando tiene su hijo enfermito, que le cuesta un sacrificio, dificultad, uno lo hace con todo el amor del mundo, así haya una gran carga física. Eso mismo pasa con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Es algo grande que tenemos para hacer que esos pequeños sean santos y que nos hagan santos a nosotros también. Y no queremos asustar pues a los que todavía no tienen sus hijos, porque es más lo hermoso que se vive en la maternidad y en la paternidad que las cosas difíciles. Acá hemos mencionado algunas, pero si nos quedamos mencionando la felicidad tan grande, la alegría, la satisfacción de ser papá y ser mamá, pues no habría un solo programa. De verdad que se necesitarían muchos para ello. Entonces no se nos asusten, estas son algunas dificultades que se viven dentro de esta vocación, pero que en la vocación que uno escoja, ¿cierto? Hasta en ser soltero también trae sus dificultades y su sacrificio. Entonces, bueno, mi amor, como decía el Señor, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Los hijos son una negación constante. Acá recuerdo una frase que decía de una película de un santo, no recuerdo quién, que decía: los héroes mueren una sola vez y los santos varias veces al día. La maternidad y la paternidad vive la santidad así, muriendo muchas veces al día, diciéndole no a mi sueño, a mi paciencia, a estar muriendo constantemente a nosotros, para que nuestros chiquiticos o nuestros grandecitos, nuestros hijos, puedan tener la vida. Para concluir y hacer la oración final, siempre que hablamos de santidad, de amor, de todos estos temas y de familia, siempre hay como una virtud, un punto hermoso a tener en cuenta: reconciliación. Les invitamos a través de este programa, ahorita cuando se acabe, que revises en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, cómo has estado todos estos días antes. Han habido impaciencias muy grandes, han habido dificultades con tu cónyuge, han habido dificultades. Es momento de reconciliarnos. Habla con él, habla con ella, pégale una llamadita, mándale un mensaje de texto, pide disculpas, pide perdón, manda un beso.
acércate a tus hijos ahorita, más tarde, acércate a tus hijitos y abrázalos, bésalos, escúchalos y pídeles perdón. Vamos a hacer la oración final para que se dispongan, cerremos nuestros ojitos y podamos ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este programa, por esto que nos has enseñado, por esto que nos has nutrido en nuestros corazones. Te pedimos por cada uno de los hogares que nos están escuchando, por las familias. Te pedimos por nuestros hijos, para que cada vez le regales más gracias de santidad, de virtud, de crecimiento. Te pedimos para que a todos nosotros, los padres de familias, nos ayudes a crecer en la virtud, a buscar la santidad, a practicar y ejercer la virtud y vivir estas obras de misericordia que nos has regalado en nuestros hogares. No dejes que se nos olvide que tenemos la santidad en casa. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.